está grabando. ¿Ya se ve la pantalla? No se ve, profesor. Se ve negro. No sé si esté cargando. Ya cargo. Entonces vamos a ver. Ok. Lo último que vimos fue, bueno, vamos a repasar todos juntos lo que es el agua, la teoría ácido-base. Para estudiar la teoría ácido-base tenemos que conocer la molécula del agua, ya que va a ser nuestra, digamos, como que nuestro ácido de partida, ¿no? Y nuestra base de partida. Y de forma muy general, estas son características que presenta la molécula del agua. Tiene esta figura, esta geometría de aquí, que se conoce como trigonal plana. Entre sus enlaces tiene este ángulo y presenta estas cargas parciales, que las rojas son cargas positivas y la azul es una carga negativa, ya por electronegatividad. Recordemos que la electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, entonces el electrón del hidrógeno, pues lo tiene, digamos, más cerca el oxígeno. Esta cercanía de los electrones de cargas negativas es lo que le da su carga negativa y esto al perder este único electrón, pues se queda parcialmente positivo. Pero les repito, esto es parcialmente, no son cargas definidas, desaparecen en ciertos tiempos y vuelven a aparecer en otros tiempos. Entonces, estas diferencias de cargas permiten que la molécula forme algo llamado puentes de hidrógeno. Si el oxígeno es negativo y los hidrógenos son positivos, parcialmente, entonces se va a originar una atracción eléctrica entre la carga negativa y la positiva. Recordemos que signos contrarios, hablando eléctricamente, se atraen. Positivo y negativo se atraen. Positivo y negativo se atraen. Y eso es lo que nos permite ver varias cosas dentro de biomoléculas, de la bioquímica, del ADN, estos puentes de hidrógeno que aparte de hacerlo en moléculas de agua, pues se originan en otros compuestos con átomos de nitrógeno y flúor. Y estos son, pues bueno, vaya, datos importantes del agua. Ebulle a los 100 grados cuando se encuentra a una atmósfera de presión. Se solidifica, es decir, cuando se congela a los 0 grados Celsius, igual una atmósfera de presión. Carece de sabor, su densidad a una atmósfera es de 1 gramo por cada mililitro, tiene una alta capacidad calorífica, es decir, se requiere de mucha energía para que un cuerpo de agua suba 1 grado Celsius, presenta tensión superficial, cohesión y adhesión, y sus características químicas, estas son las físicas, es que presenta anfoterismo, que más adelante lo vamos a ver, se autoioniza, es un solvente por excelencia, es decir, que logra disociar otras sustancias en agua, su pH es neutro y presenta una alta reactividad ante varios compuestos, ante algunos otros no lo va a hacer, pero pues en general el agua la vamos a considerar como un compuesto reactivo. No, ya. Ok, ¿qué es la cohesión y qué es la adhesión? ¿Ya se ve la diapositiva con una telaraña y un vasito? Apenas cargó. Ok, Ya. gracias. Bueno, la cohesión va a ser la unión que tienen las moléculas como tal y la adhesión va a ser el contacto que tiene con otra superficie. Vean, bueno, aquí en este dibujito queda claro. Aquí como cohesión se agarran dos moléculas de agua y como adhesión se agarran este puente que forman como alambritos. Bueno, entonces la cohesión, que es la unión entre moléculas, permite que el agua presente ya su llamada tensión superficial, la cual le permite formar estas esferas que no interactúan con la superficie en la que estén. Entonces vemos que forman como una esferita que se atraen por los puentes de hidrógeno, la cual es una atracción fuerte
y permiten que se formen estas esferas de agua sin que se rompan y mojen la superficie. Obviamente tiene un límite de agua estas esferas. Si nosotros adicionamos más agua, entonces la esfera va a crecer, pero llegará a un punto en el que las fuerzas eléctricas por los puentes de hidrógeno no son lo suficientemente fuertes como para vencer, en este caso, la gravedad y hacer que la burbuja de agua caiga. Mientras que la adhesión se origina porque las cargas de las moléculas del agua interactúan con las de un vaso, las de un capilar, las de un, ¿cómo decirlo? Un tubito, ¿sí? Permitiendo que suban. Estas atracciones eléctricas afectan a las cargas del vidrio y bueno, hacen como una escalerita de cargas positivas y negativas que permiten al agua ir escalando y por ende subiendo el tubo que se le conoce como capilar, ¿no? Entonces, bueno, ya, la cohesión se debe a las fuerzas intermoleculares, que son los puentes de hidrógeno, mientras que la adhesión se origina por los dipolos de la molécula, que son los que vimos en la diapositiva anterior, de que es parcialmente negativo y parcialmente positivo. Una pregunta que se llega a hacer mucho en el examen es ¿por qué la molécula de agua es tan buena? Y bueno, ¿no? Es que es por su geometría, por sus ángulos de enlaces y porque presenta dipolos, ¿no? Varía un poco la respuesta, pero con estas características que hemos visto de que el ángulo de entre los enlaces es de 104 puntos, pues se puede dar una idea. Bueno, ahora, estos dipolos, aparte de permitirle subir por capilares, por tubos, o de formar tensión superficial en su superficie, perdón, le permite disociar moléculas. Por ejemplo, aquí tenemos una celda cristalina de sodio, esta parte plateada con verde, y tenemos moléculas de agua interactuando con ella. Ven, las moléculas de agua, en este caso, los átomos verdes son de cloro y los plateados son de sodio. Para los del agua, los rojos son de oxígeno y los blancos son de hidrógeno. Recordemos, dijimos que el hidrógeno tenía, parcialmente hablando, eh, cargas positivas en los hidrógenos. Y es lo que pasa en el GIF. Lo positivo se une con lo negativo y lo va rodeando de tal forma que va separando a este compuesto, lo que nos causa una solución valorada. Tenemos nuestro soluto, que es en este caso el cristal de sodio, y nuestro solvente, que en este caso sería el agua. ¿Cómo diferenciamos a uno de otro? Muy fácil. El soluto es el que está en menor cantidad. Anótenlo, por favor. Soluto en una solución valorada. El soluto es el que se encuentra en menor cantidad y el solvente es el que se encuentra en mayor cantidad. Y bueno, esto de aquí es como una representación más visual de cómo la sal de mesa se desaparece, por así decirlo, en un vaso de agua, porque el agua va separando sus enlaces iónicos, de tal forma que cada ion queda atrapado en una esfera de moléculas de agua, y bueno, pues ya como ya no están unidas, ya el sodio ya no se encuentra en estado sólido. ¿Podría repetir lo del absoluto y el solvente, por favor? Claro, soluto es el que se encuentra en menor cantidad y solvente el que se encuentra en mayor cantidad. Bueno, esto lo aclaro porque aquí tenemos un sólido y un líquido, ¿no? Aquí obviamente el sólido siempre va a ser el soluto y el líquido siempre va a ser el solvente, pero cuando tengamos soluciones líquido-líquido, entonces sí hay que ver cuál es el soluto y el solvente, ¿no? No va a cambiar un poco. Por ejemplo, si tendremos etanol y agua o vinagre y agua, tolueno y benceno, etc. Y anoten estas fórmulas de aquí. Entonces, bueno, de una vez hago la aclaración. Lo que marca el puntero aquí es una fórmula que se conoce como molaridad. Luego, la de aquí abajo, todo es
normalidad. Y la última se le conoce como concentración porcentual. Son 3 fórmulas en total. La de medio abarca estos 2 renglones y las demás nada más abarcan uno. ¿Qué opinan, por favor? Profe, ¿le puedo tomar una captura aquí? Así es, adelante. Digo, creo que conviene más copiarlo porque es lo que vamos a hacer ejercicio ahorita de eso. Sí, sí, ahorita. Ahorita lo hago, profe. Gracias. Okay. Alguien envió una captura de pantalla. Creo que mandó más bien captura de su símbolo en Skype. Sí, no sé por Si qué alguien, aparece. entonces no la tomaste a la presentación. Entonces ya sé que alguien más la mande o yo la mando. No sé cómo vean. Lo podría enviar usted, profe. Es que no sé por qué aparece eso. Sí, claro, no te preocupes. Gracias. Ya se está cargando. Ahorita desaparece. Y bueno, sí, continuamos. Ok, entonces tenemos estas soluciones que se crean una vez que, bueno, cualquier solvente, no forzosamente el agua, interactúa con algún compuesto que logra disociar en su estado líquido. Como un ejemplo claro sería el agua y el sal, el café soluble, el azúcar y el agua, alcohol, agua. También se pueden crear soluciones gas líquido, como por ejemplo el smog, etcétera, ¿no? Y nosotros queremos saber la concentración de esta solución, pues ocupamos cualquiera de estas soluciones, de estas fórmulas. Tenemos la M, que es de molaridad, la N, que es de normalidad, y el porcentual, que es un porcentaje. Entonces, bueno, vamos a analizar tantito estas formas. Para obtener la molaridad, necesitamos los moles del soluto. Esta N, las Ns que encontremos, siempre van a significar mol, que ya lo vimos, como ya vimos cómo calcularlo, creo que la clase pasada o antepasada, no recuerdo. Y entre el volumen del solvente, mol del soluto, es decir, el que se encuentra en menor cantidad, entre el volumen en litros el que se encuentra en mayor cantidad. Otra forma de verlo es la masa del soluto entre la masa molecular del soluto por el volumen. La normalidad es la masa del soluto entre el peso equivalente por el volumen de la solución. Bueno, esto ya es una fórmula desglosada. La original es la normalidad es igual al gramo equivalente del soluto entre volumen del solvente. No, pero esto del gramo equivalente es algo confuso, entonces vamos a dejarlo entre masa del soluto entre peso equivalente del soluto. En el caso de que les preguntaran por definición, pues bueno, la normalidad es gramo equivalente entre volumen del solvente. Y bueno, para calcular el peso equivalente, ocupamos esta fórmula, la masa molar del compuesto
entre el número de hidrógenos que tiene o el número de hidróxidos que tiene. Esto dependiendo si es un ácido o una base. Y bueno, algo que me faltó aquí es que también se puede poner por el número de oxidación del catión. Ajá, que es la parte positiva de cualquier compuesto. Pero de forma general, pues nada más vamos a ocupar esto. Profe, profe, no se escucha. ¿Ya me escuchan? Ya, creo que se cortó, aunque no se escuchaba nada. Ni se ve, tampoco se ve. Úchalas. Ok, entonces. Ya vi el problema. Ok, permítanme Sí, un que se momento. Es escucha que hay internet. todo red en mi casa. Entonces, cuando una no funciona es porque la otra está muy bien. Entonces, a lo mejor se corta ahorita tantito en lo que se conecta a la otra red. Pero, ¿por qué fue el último que escucharon? Estaba explicando las fórmulas. Ay, otra vez un poco más fuerte, por favor. Estaba explicando las fórmulas. Ok, ¿se quedaron en alguna fórmula en especial? Creo que ya se puede ver, ¿no? Sí, ya se mandaron mis mensajes. Eh, ¿Ya pueden ver la presentación? Yo las sigo sin ver. Entonces, a ver, mejor vuelvo a compartir. Sí, no se No, ve. no. Ok, entonces dejo de compartir pantalla y la vuelvo a... ¿Ahora se ve? No. No, todavía no. Dejar de compartir pantalla. No, todavía no se ve. Apenas la volví a poner. Ahora, No, todavía no. No, nada. ok, me voy a salir tantito yo de la... pero quién sabe si puedo. A ver, un último intento y si no ya me salgo.
¿Ya se ve? No, se sigue sin ver. No, de hecho ya me saco. Ok, ya me salí. ¿Ahora se ve? Ya se ve. Ok, sí, se quedó como que trabado. ¿En qué fórmula me quedé? En la segunda. Bueno, acabo de explicar la segunda. Ok, entonces hasta peso equivalente y bueno, la última nada más es una fórmula porcentual para obtener un porcentaje y de la cual tenemos la masa del soluto entre la masa de la solución, es decir, la masa tanto de soluto como de solvente y esta división multiplicado por 100. Podemos encontrarla de las diferentes formas. Puede ser masa soluto, volumen de la solución, volumen del soluto, volumen de la solución. Y es la misma fórmula, solamente va a cambiar la unidad, ¿no? Y para obtener el total de la solución, pues se suma la cantidad de soluto, en este caso el ejemplo es con la masa de la solución igual a la masa del soluto, más la masa del solvente. Pero puede ser volumen, o... Sí, puede ser volumen o masa. Lo importante aquí en esta formulita de abajo es que tengamos las mismas unidades, porque recordemos que masa y volumen no se suman. ¿Alguna duda? Ninguna. Ok, entonces ahorita hacemos ejercicios, nada más. Vamos a explicar. Y bueno, esas eran las soluciones valoradas, de las que sí tenemos los datos para realizar nuestros cálculos. El problema viene cuando tenemos soluciones que las hacemos, vaya, sin una medición, sin haber medido tantos gramos de soluto, tanto volumen de solución, digo, de solvente. Y bueno, entonces llegamos a algo que se llama soluciones empíricas, que es, se les da estos nombres: solución diluida, concentrada y sobresaturada. Perdón, es que como me llega la notificación de que alguien toma captura, me distraigo. Entonces, bueno, una solución diluida va a ser aquella en la que la cantidad de soluto es menor a la del solvente. O sea, podemos echarle y echarle y echarle y la solución va a seguir va a poder aún seguir disolviendo el soluto. Una solución concentrada es cuando el soluto se encuentra en una cantidad más aceptable, ligeramente en el límite de disolución, es decir, con un poquito más que lo echemos, ya no se va a disociar, se encuentra en un equilibrio entre logro disolverlo y ya no lo voy a lograr disolver. Una solución saturada es aquella donde ya no puede disolver, donde ya es un exceso de soluto en comparación al solvente. Y una solución sobresaturada es cuando calentamos esta solución de aquí. Y bueno, uno de los factores que afecta a la solubilidad es el calentar. Una vez que calentamos, este exceso que teníamos aquí se disuelve acá y ya no está, vaya, ya no tiene ese exceso de soluto. Sin embargo, una vez que nosotros calentamos, volvemos a adicionar soluto y la volvemos a saturar. O sea, es como que una resaturación. ¿Alguna duda? No, ninguna. Ok, continúo. Ah, bueno, ¿qué siguen? Ácidos y bases, ¿no? Entonces, ya nos vamos a los ejercicios de soluciones. Dejen que cargue mi pizarrón.
De hecho, bueno, ya que vimos esto de soluciones diluidas, saturadas, concentradas, si aprendieron algo, cuando ustedes saturen a su café de mucho azúcar, que digan, chin, ya no puedo, bueno, si toman el café con azúcar, ya no puedo disociar este azúcar que le eché a mi vaso, pues la idea más lógica es calentar su café y volver a agitar. Y van a notar que ese exceso de azúcar que ya no podían disolver, pues se va a disolver, se va a disociar. Ojo, si no se lo toman rápido, si dejan que se enfríe mucho, ese azúcar va a volver a aparecer porque ya no se encuentran las condiciones para, ya no se encuentra la temperatura para poder disociar ese exceso. Y aplica para cualquier caso. Agua con sal, algún agua que se les haya pasado a la mano con el azúcar, etc. Tang. Entonces, bueno, los ejercicios por general dicen, tengo 10 gramos de cloruro de sodio en 300 mililitros de agua. ¿Cuál es su molaridad? Ay, qué feo. ¿Sí? Entonces, bueno, la forma más sencilla de calcular esto es, lo primero que nada, vamos a dar los valores. El sodio tiene un peso atómico de 20 y algo, pero ahorita lo corroboramos, es de 23 si mal no recuerdo. El sodio tiene un peso atómico de 23. 23 gramos y cloro lo vamos a dejar en 35. Es un poquito menos, pero para factores de hacerlo rápido, pues lo dejamos así. Entonces, nos está pidiendo la molaridad. Listo. Y bueno, me voy a mis fórmulas y veo que la molaridad es igual a los moles entre volumen. O también a la masa entre la masa molecular del soluto por el volumen en litros. Ojo, siempre tiene las unidades de la molaridad son gramo, es mol sobre litro. Y el mol es gramo y la unidad del mol es gramo. Entonces, esto tiene que estar en litro sobre mol. Así se representan las unidades. Es mol sobre litro. Entonces, ocupamos esta fórmula de aquí, ¿no? ¿Para qué? Para ahorrarnos el paso de obtener los moles. De una vez metemos toda nuestra información aquí. Entonces, la masa molar del cloruro de sodio, ¿cuál es? Chicos, 23 y 35. ajá, recordemos que la masa molecular es la suma del peso de cada elemento. Es que tú no estuviste en la clase pasada, pero bueno, espero que hayas visto el video. La masa molar, perdón, la masa molar es la suma de cada elemento del compuesto. Pues vamos a hacer también el del agua, nada más para repaso rápido. El hidrógeno tiene peso de 1 y el oxígeno de 16. Entonces, la masa molar para el cloruro de sodio serían 23 más 35.
dándonos un total, a ver, déjenme lo muevo para que no. Daría 50. 58, sí. Entonces serían los 35 del cloro más los 23 del sodio. Y como dijo su compañero, esto nos da 58 gramos por cada mol. Para el caso del agua, la masa molar del agua sería 1 por 2, porque hay 2 hidrógenos, más 16 del oxígeno, dándonos un total de 18 gramos por cada mol. Digo, este dato no lo vamos a necesitar, pero solo fue un repaso rápido. Si hubiera 3 oxígenos, pues bueno, el 16 lo multiplicamos por 3. Si hubiera 32 hidrógenos, multiplicamos los 32 hidrógenos, sí, los 32 hidrógenos por 1. Bueno, entonces ya tenemos Sí, la masa molar del cloro de sodio. Ahora, bueno, ya vemos que tenemos. Tenemos la masa, que son los 10 gramos, tenemos la masa molecular del soluto, y el volumen, ¿lo tenemos correcto o hay que hacerle algo a ese volumen? Hay que eso haría convertir. litros. Exactamente, entonces esto lo tenemos a la mitad. Y el volumen de H2O es 300 mililitros. Y bueno, ya sé que ustedes son muy buenos y sepan que si lo dividimos entre 1000 nos da la cantidad en litros, o que hagan su factor de conversión, que es poner unos paréntesis, arriba la unidad que queremos obtener, en este caso litro, y abajo la equivalencia, es decir, cuántos mililitros tiene un litro, que son 1000 mililitros. Entonces, mililitro entre mililitros se va y nos queda litros. 300 entre 1000 nos da 0.3. Solo recorran los ceros. Recuerden ese truco que nos enseñaron en la primaria, que según la cantidad de ceros es la cantidad que lo voy a recorrer. Si aquí tengo 3 ceros, aquí recorro 3 veces el punto. Se empieza aquí y luego es 1, 2, 3. Y ese sería el valor de mi división. Entonces ya tenemos todo, lo único que nos falta es que nos falta es meterlo a la fórmula. Entonces, molaridad va a ser igual a 10 gramos entre 30, ¿cuánto era? 58 por 0.3 litros, lo cual nos da, ¿cuánto? 0.57. Exactamente, molar. Y la forma en que vamos a representar las unidades, perdón, en vez de poner mol sobre litro, vamos a poner una M nada más. 0.57 M, que significa molar. Ok, esto sería prácticamente cómo solucionar ejercicios de molaridad. Tómenle captura, por favor. Y envíenla para corroborar que sí la tomaron bien y no. Sí la tomaron bien. Ok. Ahora nos vamos a uno de normalidad. Vamos a cambiar un poquito el sentido, ¿no? Entonces, a ver. Aquí en el de normalidad nos dicen lo siguiente. Tengo una solución de hidróxido de calcio
Ojo, ustedes ya saben nomenclatura, ya vimos nomenclatura. Entonces, si en el examen les ponen algún ejercicio y no les ponen la fórmula, ustedes deben de ser capaces de saber de qué le están hablando, en cuestión de fórmula química, porque incluso vimos las reacciones de cada compuesto. Entonces, tenemos nuestro hidróxido de calcio, perdón, a una concentración de 3 normal. Y tenemos un volumen de 5 litros. La pregunta aquí es, ¿cuál es la masa de hidróxido de calcio que se ocupó? Ahí. Este 2 va aquí afuera. Para la solución. Es decir, tenemos la concentración, pero queremos saber cuántos gramos se adicionaron. Entonces nos vamos a nuestra formulita de normalidad. N es igual a masa entre peso equivalente por el volumen. Entonces, ¿qué es lo que debo de obtener de esta fórmula? M. M. Entonces debo despejar de tal forma que M sea mi variable, mi incógnita o lo que voy a encontrar. ¿Cómo quedaría el despeje? M es igual a N que multiplica peso por volumen. Exactamente. Va a ser igual a la normalidad por el peso equivalente por el volumen. ¿Alguien tiene una duda de cómo hicimos este despeje? Yo Puede me lo ser. podría explicar cómo lo hizo, papá. Ok, bueno, lo que quieres dejar solo es la masa, porque es lo que quieres encontrar. Entonces, tienes que quitarle esta parte de aquí abajo, vaya, lo que no necesitas. Tú tienes que dejar en una sola. Nótese que yo no te explico matemáticas. Lo que quieres hacer al despejar es dejar únicamente la letra de tu interés, en este caso es la masa, pero esta parte de aquí abajo, el peso equivalente y el volumen, lo impiden. Por lo tanto, tienes que despejarlo, es decir, de tal forma pasarlo a la normalidad para dejar a la M solita. Entonces, todo lo que, por regla general, todo lo que se encuentra dividiendo en la parte baja de una fracción, que esto es una fracción, para pasarlo del otro lado lo vas a pasar multiplicando. Si está multiplicando, lo vas a pasar dividiendo. Si está sumando, lo pasas restando. Si está restando, lo pasas sumando. Lo haces con la operación contraria. No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Gracias, profe. Entonces, de nada. Entonces, eso está dividiendo y todo esto, peso equivalente y volumen, lo pasamos a multiplicar a la normalidad, quedando esta fórmula. Ok, pues ya que quedó claro, continuamos. Tenemos la normalidad, tenemos el volumen y nos falta el peso equivalente, pero lo podemos calcular. Entonces, el peso equivalente es igual a la masa molecular entre el número de hidróxidos para una base o el número de hidrógenos para un ácido
o bien el número de oxidación de la parte positiva. Y aquí tenemos un sinfín de cosas. Entonces aquí vamos a poner nada más como número, así tantito. No hagan caso a esa fórmula, ¿no? Déjenlo, pongo bien, para que no haya confusiones. Puede ser el número de hidrógenos en un ácido, el número de hidróxidos o el número de oxidación. Entonces recordemos, en cualquier fórmula, muy largo. En cualquier fórmula química, el lado izquierdo es el positivo y el lado derecho es el negativo. Hay excepciones, pero de forma general es así. Entonces, ya sea que ocupemos el número de hidróxidos que tiene en la base o el número de oxidación del calcio, que es de más porque se encuentra en la familia 2A. Entonces, al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Pero vean que es lo mismo. Entonces, y hay que encontrar la masa molecular para el calcio. Digo, para el hidróxido de calcio. El calcio, ahorita lo busco. El oxígeno pesa 16 y el hidrógeno pesa 1. El calcio pesa 40. Entonces, díganme cuál es la masa molecular para el calcio, para el hidróxido de calcio, perdón. 78. Son 17 por 2. Ay, ya me fallé esto. 34 más 40, 74, sí. Entonces aquí tenemos 74. Las unidades en este caso no las vamos a ver porque son algo complicadas. Con eso, por eso del gramo equivalente. Entonces tenemos 37 de peso equivalente. Por lo tanto, la masa la podemos calcular como 3 normal por 37 gramo equivalente por los 5 litros. Dándome un total de ¿de cuántos gramos? $555. Exactamente. 155. ¿Sí? 555 gramos de hidróxido de calcio. Ok. ¿Alguna duda? No, ninguna. Ok, entonces tómenle captura, por favor, y continuamos. Ok, entonces ya le tomaron captura, ya puedo borrar. Y nada más nos queda ver la de porcentaje. Aquí vamos a ver como 2 ejercicios porque sí están algo complicados los últimos, los de porcentual. Ok, entonces
Aquí nos dice que tenemos así un dibujito para rápido. Aquí nos dice que tenemos una solución de ácido clorhídrico tenemos 30 gramos de ácido clorhídrico. Y tengo 100 mililitros de agua. Y la pregunta de este problema es, no, ya me estoy manchando yo con los ejercicios. Y la pregunta es, ¿cuál es la concentración porcentual? Ok, entonces vamos con nuestra fórmula de concentración porcentual, que es un porcentaje igual a la masa del soluto entre la masa de la solución o volumen de la solución, etc. ¿No? Nos vamos a adecuar a los datos que nos dé el problema. En este caso, si somos, si así a simple vista, nosotros diríamos que en vez de tener una masa soluto entre masa solución, deberíamos de tener una masa del soluto entre volumen de la solución, ¿no? Porque el agua nos la están dando en unidades de volumen. Sin embargo, para que esto fuera volumen de la solución, nosotros deberíamos de poder tener un dato extra para que estos 30 gramos de ácido clorhídrico los pasemos a mililitros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la suma de aquí abajo, que va a ser la del solvente más la del soluto, debe de tener las mismas unidades. En este caso, no tenemos ese dato para transformar los 30 gramos a mililitros. Pero sí conozco un valor que es universal, la densidad del agua. ¿Cuál es el valor de la densidad del agua? Chicos, Mande, pero
que Un gramo, ¿recuerdan cuál es el valor de la densidad del agua? un 1 gramo. gramo sobre mililitro. Ujú. Entonces, yo puedo transformar esos 100 mililitros a gramos con ese valor que debo de conocer. Todos deben de conocer el valor de la densidad del agua. La masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. No se escucha. No, no estoy hablando. Ahorita nada más estoy colocando unos datos. Ah, perdón. Gracias. Ok, ya que tengo la masa, perdón, tengo el volumen de agua y su densidad, yo puedo calcular la masa a través de un despeje, perdón. Entonces, ¿cómo quedaría el despeje? Masa es igual a densidad por volumen. ¿Alguna duda con el despeje? ¿No? No, ninguno. Solamente una pregunta. Ahí donde dice ¿Cuál? H2O, antes de H2O, ¿qué es lo que, o qué significa ese como círculo? No, es que no entiendo. Es una D. Ah, es una de. Ah, gracias, perdón, ¿eh? Déjala, intento ser más bonita. No, sí, es que como no tengo aquí como algo con que escribir como tal, nomás mi dedo y mi mouse, pues no queda muy bonito todo. Bueno, Bueno, entonces es la densidad del agua, igual a 1 gramo por cada mililitro. gracias. Entonces, bueno, ¿cuál sería la masa del agua?
Ahí sería 100. 100 gramos. Ok, entonces tengo mi masa del soluto, no tengo mi masa de la solución, tengo mi masa del soluto y acabo de encontrar mi masa del solvente. Y este es mi solvente. Entonces, ¿qué me falta calcular? El porcentual, Aparte, ¿cuál es el que no, de mi fórmula? Bueno, la masa de la solución, La masa de solución. exactamente, que van a ser la masa del soluto, en este caso 30 gramos, más los 100 gramos del solvente. Profe, casi no se ve el color azul. No sé si está muy delgado, creo. ¿No? Puede que sí. Pues mejor deja cambio de plumón. Es que este luego ocupa mucho espacio. 30 gramos. Ok, entonces mi masa de la solución, ¿qué valor tiene? Sería 130, ¿no? 130 gramos. Exactamente. Nada más deja algo esto chiquito. Entonces sería de 130 gramos. Ojo, le repito, nuevamente se lo repito. La masa de la solución o volumen de la solución, según el caso del problema, debe de tener las mismas unidades. Aquí arriba no importa que sea masa-volumen. Lo que sí importa es que la suma de la masa de la solución tenga las mismas unidades, porque gramo, en el caso de que no hubiéramos hecho este cambio, gramo más mililitro no se suma. Para que ocurra una suma debe de tener las mismas unidades. La división importa, porque esta fórmula, esta concentración está hecha para diferentes unidades, pero esta parte de aquí no. Ok, entonces ya procedemos a hacer el cálculo. Esto quedaría de la siguiente forma. El porcentaje es igual a 30 gramos del soluto entre 130 gramos de la solución por 100, lo cual me da un valor de de 30, no. Por ahí metieron algo mal a la calculadora. Otra forma de ponerlo sería así. Voy a borrar este 100 de aquí. Sería 30. 23.07. Ajá, 23.07. Sería así 30 por 100%. Entonces ya. Y como dijo el compañero, el resultado es 23.07. 23.07%, porque estos son por cientos. Es decir, que de 100% nuestra concentración es de 23.07. Como podrán ver, es fácil, el único problema es esta parte, cuando quieren jugar con nosotros con la densidad, pero pues bueno, no hay mayor problema. Entonces tomen captura, por favor. Ay, ¿Ya le tomaron captura?
Ok, guys. Me voy a mutar tantito en lo que anoto el otro problema. Claro. Ok, a ver, ahora ustedes me tienen que guiar en este problema. Nos dice que tenemos una mezcla de etanol-agua a un porcentaje y que el volumen de todas las soluciones de 150 mililitros. Entonces, déjenme replantear. Va a ser cuál es el volumen de etanol y agua. Vamos a volumen recordemos que el agua es el solvente por excelencia, es decir, rara vez va a ser nuestro soluto. Siempre, por lo general, siempre va a ser nuestro solvente. Entonces, ¿cuál sería la fórmula que voy a ocupar? El porcentaje que va a ser igual. A volumen del soluto entre volumen de la solución por 100. Exactamente. Volumen del solu, vamos a ponerlo así, y volumen de sol por 100. Ok. ¿Qué datos conozco? Conozco la concentración en porcentaje. Sí, es del 75.03%. Ok. Ahorita conozco el volumen de la solución.
Sí, Ok, y me faltaría conocer el volumen del soluto. Entonces, ahora sí, ¿cómo quedaría mi despeje? Volumen del soluto, ¿a qué sería igual? El volumen de la solución Ajá, entre 100. volumen. Y te falta algo. por el porcentaje. ¿Por porcentaje? Ajá, por el porcentaje. Por. El porcentaje entre 100. Ajá, exactamente. Así quedaría. Bueno, entonces, ya poniendo los datos, nos da lo siguiente. Tenemos que el volumen de la solución. Aquí no importan las unidades. En cuestión de que si es litro o mililitro. En las otras sí, en las otras forzosamente tiene que ser litro. Por 75.03 entre 100. ¿Cuánto me da eso? $562.72. No, algo estuvo ahí mal. Creo que tiene razón. Más bien creo que está mal soy yo. Ok. ¿A todos les dio lo mismo? Sí, a mí me da igual. Sí, entonces a mí se me olvidó poner un cero. Perdón. Entonces es 562. .725